Hola a todos, soy el maestro Antonio Lucas Torres. Bienvenidos sean todos a esta clase. El día de hoy conoceremos la definición, características, estructura y los pasos para la elaboración de una reseña crítica. Para ello, te pido que tengas a la mano una libreta, un lápiz o un lapicero para que puedas hacer los apuntes necesarios. De esta forma, los podrás consultar en el momento en que tú las necesites. ¿Están listos? ¿Sí? Iniciamos. Jóvenes, los invito a imaginar la siguiente situación. El docente de la disciplina de historia los lleva a una excursión a un museo, para lo cual les pide que tomen nota de cada obra, ya sea artística, mural o escultura, que el guía vaya explicando, para que al final realicen una crítica con relación a la excursión. Desde el momento en que escuchan la palabra reseña crítica, empiezan a surgir las primeras dudas e interrogantes de lo que el docente ha solicitado. Ustedes se preguntan, ¿qué es? ¿Cómo se hace? Para esto, jóvenes estudiantes, los invito a analizar la definición de reseña crítica, la cual nos dice que es un texto argumentativo cuyo propósito es demostrar o brindar la mayor cantidad de pruebas al lector empleando juicios y argumentos sólidos e irrefutables para que éste acepte como verdad el hecho de que leer un libro, ver una película, una obra de teatro, un espectáculo dancístico o un musical, bien vale la pena o no realizarlo. ¿Ok, jóvenes? Ya vimos la definición de reseña. Ahora vamos a la siguiente, ¿dónde podemos utilizar estas reseñas críticas? La primera es en exposiciones educativas, es decir, cuando los docentes nos piden que investiguemos algún tema en específico y lo expongamos al grupo. El siguiente uso es en la comparación de dos o más productos similares. Por ejemplo, cuando vamos a un mercado y nos encontramos con dos productos similares. Tenemos que elegir el que para nosotros consideremos el mejor. Esto en base a sus características del producto. De este modo, nosotros podemos recomendar o no el producto. El siguiente uso es en la evaluación de obras literarias. En este caso, la evaluación la podemos realizar de acuerdo al estilo y corriente literario y la época de que trate la obra. El siguiente uso es la evaluación de obras artísticas. Por ejemplo, necesitamos investigar la antigüedad de la obra, conocer detalles del autor, la técnica que se utilizó para la elaboración, etc. Y por último, en redes sociales. Esto es cuando nosotros le damos un like a una imagen o calificamos con alguna estrella una publicación de nuestros contactos, jóvenes. Hasta aquí hemos visto el uso de las reseñas críticas. A continuación, vamos a ver las características de la reseña crítica. En esta nos dice que el escritor se debe informar acerca de la obra para que él pueda dar su punto de vista. Posteriormente tenemos la opinión del escritor, se sustenta con argumentos válidos. La siguiente característica es que contiene un juicio de valor, donde determina si la obra es recomendada o no. De la misma manera, se debe justificar con argumentos. La reseña tiene un impacto en sus lectores. A veces es importante para elegir algún producto o un servicio. Y la última característica es que el escritor debe tener conocimiento del área en mención, jóvenes estudiantes. Jóvenes, además de este tipo de reseña que estamos viendo, los invito a conocer otro tipo de reseñas que tenemos, para lo cual también vamos a ver a continuación. En primer lugar, tenemos la reseña descriptiva o informativa. El objetivo de esta es informar acerca de lo reseñado, perfila sus características y resume su contenido.
Este tipo de reseña no contiene una opinión personal, pues como su nombre lo dice, es únicamente informativa. La siguiente es una reseña crítica. Este tipo de reseña evalúa la obra en mención, presenta sus características, un resumen, así como también un juicio crítico. Veamos la reseña comparativa. Esta compara dos productos, servicios u obras artísticas para posteriormente encontrar diferencias o similitudes entre ellas. Y por último, tenemos la reseña literaria. Esta nos dice que contiene las mismas características que la reseña crítica, solo que esta se encarga de evaluar exclusivamente obras literarias bajo la corriente y estilo literario, además de la época histórica. Para poder hacer la reseña de todo este tipo de obras, es necesario contar con una formación o un conocimiento profundo sobre la literatura. Ahora que ya conocemos los tipos de reseña, jóvenes estudiantes, los invito a que ustedes seleccionen, analicen y clasifiquen 3 reseñas de su interés. Esta puede ser un libro, una serie, un grupo de música, una novela de tu preferencia, para posteriormente llenar la siguiente tabla. Ok, jóvenes, una vez que ustedes ya analizaron, ya leyeron, los invito a conocer la tabla, cómo quedaría. En mi caso, seleccioné 3 tipos de reseña, que fue una descriptiva, una crítica y una literaria. Veamos la primera reseña. Como les decía, es de tipo crítica. El objeto de la reseña es la descripción del mundo de Avengers. En esto, los Vengadores fueron un equipo compuesto por personas extraordinarias, individuos alterados u otras características especiales, que se encargaban de proteger a la Tierra de las amenazas internacionales o alienígenas. El propósito de la reseña es que conozcamos la historia de los superhéroes, donde plantean un mundo gris para la humanidad. Los posibles lectores son niños y adolescentes. La opinión que podemos dar o da el autor de esta crítica es que cumple aquello que se propone. Este es el final, la conclusión a 11 años de películas y una despedida perfecta para los 6 Vengadores originales que tantos años de alegría y acción desenfrenada nos han dado. Las deficiencias de esta reseña es que falta ahondar más en la historia de los personajes donde participaron los diversos superhéroes. La siguiente reseña es de tipo crítica. En esta critica a una banda de rock que en sus comienzos no le veían futuro, más por el nombre que le pusieron a su primer disco grabado, que fue llamado Funeral. El propósito de la reseña es conocer la evolución de la banda de rock que estaba destinada a un fracaso total. Los posibles lectores son adolescentes. La opinión del autor es que el mismo autor se asombra de lo lejos que llegaron con un solo disco grabado, porque estuvieron a la altura de la banda de los Rolling Stones. La deficiencia de la reseña es que no da a conocer el nombre de los creadores de la banda. Y por último, la reseña número 3 es de tipo literario. El objeto de la reseña es conocer a Radio Silence, que es una cautivadora novela con un elenco de personajes dotado de una pasmosa profundidad y se compone de 2 protagonistas. El propósito de la reseña es conocer el estrés que la universidad provoca en los jóvenes, además de los efectos que tiene en su salud mental, pero también cobra gran importancia las relaciones interpersonales y el uso de las nuevas tecnologías. Los posibles lectores, adolescentes y jóvenes. La opinión del autor es que destaca su prosa
dirección ingeniosa y cargada de ironía. Además, mantiene un diálogo constante con nuestra generación. Las deficiencias que podemos encontrar en esta reseña es que falta ahondar con más detalle en los trabajos que la escritora ha realizado en su trayecto. Bien, jóvenes, así debería quedar la tabla que ustedes deben llenar con las reseñas críticas. Ahora vamos a pasar a conocer la estructura que debe contener una reseña crítica. Para esto, la reseña debe tener un título, debe tener también el autor de la obra, debe contener las referencias del libro o ficha técnica. Si es un libro o revista, se debe escribir la referencia bibliográfica. Si es una película o una obra de teatro, se debe incluir la ficha técnica con el título, director, año de estreno, etc. Los datos orientan al lector. Posteriormente, tenemos la descripción de la obra. Aquí se explica la organización interna, las características de publicación y el contexto, para posteriormente hacer el resumen de la obra. Aquí nos dice que esta presenta una recopilación del tema que aborda la obra artística a reseñar o las características de un producto. Incluye los antecedentes del autor, su método de trabajo, el propósito de la obra y la organización de la información. Por último, tenemos el comentario crítico, que es la parte central de la carta. Contiene los juicios de valor del escritor respecto a lo escrito. En esta parte se destacan los aciertos y las limitaciones de la obra y se ofrecen los argumentos que sustentará la crítica, ya sea a favor o en contra. Y para terminar la estructura, tenemos a la conclusión, jóvenes. Ya conocimos la estructura de la reseña crítica. Los invito a conocer ahora cómo quedaría una reseña crítica ya una vez analizada, jóvenes estudiantes. Tenemos el ejemplo. En la parte superior, como todo, debe de escribirse el título de la obra, que en este caso está denominado como El reino del lenguaje. En la parte de abajo debe de llevar el nombre del autor. En este caso, el autor es Ángel Alonso Cortés. Posteriormente viene la descripción de la obra y los antecedentes del autor. Tenemos la referencia del libro, que es donde sacaron la información o las características principales del libro. Tenemos a continuación los antecedentes del autor, las obras o conocemos un poco más en general de la vida del autor. Posteriormente ya conocimos las referencias, conocimos los antecedentes. Vamos a conocer la conclusión, que es la parte donde el autor explica las conclusiones de la obra, jóvenes, ¿sale? Tenemos también lo que es el comentario crítico, que es donde el autor va a dar su opinión si puede recomendar o no la obra en mención. Hasta aquí, jóvenes, conocimos la estructura de las reseñas críticas, cómo las vamos a estar encontrando en una reseña crítica. ¿Ok? Ahora, jóvenes estudiantes, los invito a conocer cómo vamos a redactar una reseña crítica. Para esto, primero debemos seleccionar el objeto de la reseña. Posteriormente, analizar críticamente la obra. En esta parte se debe leer, ver, oír, no solo para disfrutar, sino valorando los aspectos negativos o positivos de la obra. Valorar cuáles son los aspectos que más resaltan. Siguiendo los pasos, nos dice que tenemos que identificar el propósito del autor. Nuevamente, tenemos que investigar sobre el autor de la obra
y la forma de trabajo que está utilizando. Después, tenemos que formularnos un juicio de valor sobre lo leído para posteriormente bosquejar el contenido de la reseña, es decir, escribir ideas o palabras clave que nos ayuden a elaborar las ideas más adelante. Después tenemos que redactar la reseña conforme al plan, conforme ya lo tenemos establecido. Una vez que ya redactamos, vamos a revisar el texto, porque no va a quedar a la primera, jóvenes. ¿Sale? Ya revisamos. Ahora vamos a hacer las correcciones pertinentes para realizar la redacción final de nuestra reseña. Hasta aquí. Pregunto, jóvenes, ¿tienen alguna duda o pregunta? Si hay dudas o preguntas, puedes dirigirte a tus apuntes o bien recurrir a fuentes confiables de información dentro de la web y así resolver tus dudas necesarias. Vamos a realizar un ejercicio de reseña. Para esto, te pido escribir una carta de viaje sobre un lugar que planees visitar o un lugar que ya hayas visitado para investigar sobre su cultura, problemáticas sociales, eventos turísticos, lengua, cocina, etc. En la carta debes incluir información precisa, itinerario de tu visita, así como tu valoración crítica. ¿Sale, jóvenes? Ok. Me permití escribir la reseña de una carta, jóvenes, la cual pues quedó de esta manera. Dice: hola, me llamo Jazmín y soy originaria de la ciudad de Huauchinango, Puebla. Estudio el cuarto semestre en el bachillerato Rafael Ramírez en Nuevo Carrizal, Pantepec, Puebla. Por causa de la pandemia, mis padres decidieron regresar a su pueblo natal, que es Ejido Carrizal Viejo. He conocido lugares extraordinarios dentro de la comunidad y el mismo municipio. En la comunidad donde estudio es muy visitada en la temporada de Semana Santa por el acceso al río Pantepec. Sus aguas aún no están contaminadas. Es una comunidad muy bonita. Sus aguas medias profundas son ideales para practicar natación y clavados. En el aspecto gastronómico, la comunidad se caracteriza por el tradicional pipián verde con pollo ahumado, el zacahuil y el pan cocido aún en hornos de leña. Como ven, jóvenes, esta es una reseña de la comunidad donde estamos laborando. Vamos a encargarles un producto final o una tarea. Para esto, te pido como ejercicio para trabajar en casa y poner en práctica lo que hemos visto. Te invito a que elabores una reseña acerca de tus planes a futuro para que determines metas a corto y mediano plazo, tomando en cuenta tus intereses y tus habilidades. Jóvenes estudiantes, hemos terminado el tema de hoy. Ya cuenta con los elementos necesarios para redactar una reseña crítica. Esto ha sido todo por hoy. Te felicito porque te aseguro que has hecho un excelente trabajo. Gracias por tu atención. Hasta la próxima.